Sí, ya pueden ver. Sí, doctor, ya se logra ver. Gracias, gracias. Bien, a ver, vamos a tratar de que quede bien esto porque a veces no está bueno el sonido. Vamos a ver. Ya, entonces, en cuanto a la reunión de ahora, vamos a empezar con anestésicos, de modo que vamos a ver en primer lugar lo que sucede con la transmisión del dolor, ¿no? Vamos a recordar nosotros que tenemos diferentes tipos de fibras, ¿no? Tenemos fibras más gruesas y con vaina de mielina, las fibras alfa, ¿no? Que están relacionadas con la conducción motora justamente. Tenemos las fibras A delta, ¿no? Que son las que transmiten el dolor somático, el que se propaga de manera más rápida, el que posee, las que poseen vaina de mielina y que es un dolor bien localizado, ¿no? Eso lo han estudiado ustedes en fisiología. Y el dolor de localización más difícil, más irregular, digamos, que corresponde al dolor visceral, ¿no? Que es transmitido de manera más lenta por fibras de tipo C que no tienen vaina de mielina. Entonces a nosotros nos interesan estos dos subtipos de fibras básicamente, ¿no? Las subfibras de tipo delta y las subfibras de tipo C, ¿no? A delta y C para lo que se refiere al control del dolor. En esta diapositiva podemos ver el canal de sodio, ¿no? Este canal de sodio dependiente de voltaje, que es el sitio donde habíamos hablado ya un poco en reuniones previas, que iban a actuar los anestésicos locales, ¿no? Entonces, debemos recordar muy brevemente que estos canales de sodio tienen sus unidades beta 1 y beta 2 y que la principal es la subunidad alfa y que la subunidad alfa tiene 4 dominios, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ahí están con romanos. Los dominios a su vez están formados por 6 segmentos transmembrana. Lo que nos interesa recordar es que cuando por fisiología estos canales se van a activar, lo que se va a abrir es la compuerta externa. Hablamos de una compuerta de activación que está hacia afuera y una compuerta de inactivación que está hacia adentro, ¿no? Entonces, el proceso de apertura es progresivo, ¿no? Se van desplazando estos dominios, ¿no? Progresivamente hasta que generan un poro central, ¿no? Que en realidad algunos dicen la compuerta de activación o externa se abrió y el sodio puede ingresar, ¿no? Entonces, en estado de reposo, la compuerta de inactivación está abierta, es la de afuera la que tiene que abrirse para que el sodio pueda entrar. Pero una vez que estamos en potencial de acción y el interior se ha vuelto positivo, entonces la compuerta de inactivación se cierra, ¿no? Es una compuerta que está hacia la parte interna del canal. ¿Mm? Y en ese momento que se cierra la compuerta de inactivación, decimos pues que el canal está inactivado. Es en ese momento que el canal está inactivado que van a actuar justamente los anestésicos locales. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, acá podemos ubicar a nuestra compuerta de inactivación. Acá tenemos al dominio 3, con sus 6 segmentos, donde el segmento 6, ¿no? Es el sitio donde muy seguramente va a ubicarse el anestésico local. Acá tenemos el segmento S6 y ahí podemos ver al anestésico local interactuando con este segmento S6, que está en relación con la compuerta de inactivación. Entonces, la función del anestésico local es primero el que está neutro, el que está no ionizado, atraviesa la membrana celular. Una vez que atraviesa la membrana celular y se ubica en el citoplasma, entonces puede protonizarse, puede ionizarse, y esta ionización, ¿no? Va a permitir que así ionizado interactúe, ¿no? Con el segmento S6 y selle o cierre la compuerta de inactivación. Entonces, ese es el mecanismo de acción básico del anestésico local, ¿sí? En estado neutro cruza, se protoniza, se ioniza y luego interactúa con el segmento S6, ¿no? Que está en relación con la compuerta de inactivación, de modo que esto permanece sellado, cerrado, ya no puede entrar más sodio. Existen diferentes tipos de anestésicos locales. Los más antiguos son los de tipo éster, que en realidad
como la procaína, ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Ya casi no se usan, tenían una duración un poco corta, se metabolizaban por esterasas plasmáticas, entonces por ahí no hay ya mucha utilidad en este momento de estos anestésicos un poco antiguos, procaína, tetracaína. Lo que se está utilizando, obviamente, es la lidocaína, también se dice silocaína, a veces viene con X adelante, es lo mismo, lidocaína o silocaína, y la bupivacaína, son los que se usan más en procedimientos quirúrgicos. Los odontólogos a veces utilizan mepivacaína o ropivacaína, ¿no? Ya son unos anestésicos locales que utilizan un poco más en esta rama, digamos, de las ciencias médicas. Pero en medicina se trabaja más con lidocaína y bupivacaína. Son de tipo amida, eso quiere decir que no se metabolizan por las esterasas plasmáticas, sino a nivel hepático, producen residuos que se llaman silidida, ¿no? Y tienen obviamente una acción un poco más larga, ¿no? Ahora, hay diferencia entre la potencia, recuerden que vimos la primera clase que potencia es una cuestión de dosis, hay diferencia entre la potencia de la lidocaína, que viene al 2%, por ejemplo, y la bupivacaína, que viene al 0,5%. A pesar de que esta viene en menos concentración, es más potente que la lidocaína. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué la bupivacaína le gana a la lidocaína? Es más potente. Bueno, acá podemos ver una de las razones, por su liposolubilidad. La bupivacaína tiene una liposolubilidad de 28. Es mucho más liposoluble que la lidocaína, que tiene 2,9. Casi es 10 veces más liposoluble. Eso quiere decir, obviamente, que atraviesa más fácilmente la membrana celular, pues ingresa en mayores cantidades para producir su efecto anestésico. Obviamente, eso repercute sobre la potencia, eso hace que sea más potente. Y hay un complemento adicional. ¿Cuál es? Que la lidocaína tiene un pK de 7,9, ¿no? Es un poquito más ácida. Y la bupivacaína es un poquito más alcalina, 8,1. ¿Y eso qué importancia tiene? Por eso hicimos primero la clase de farmacocinética, que dentro de la neurona hay un pH más o menos de 7. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la lidocaína ingresa a la neurona, 7,9 está más cerca de 7, entonces no se ioniza tanto, se ioniza un poco menos, ¿no? En cambio, la bupivacaína, que tiene 8,1, que es más básico, que está más lejos de este pH de 7, se ioniza un poco más, se ioniza un poco más, ¿ya? Entonces, como esto se ioniza más, para actuar, recordemos que para actuar tiene que estar, miren clarito dice acá, en forma ionizada. Entonces, el que se ioniza más va a actuar más, pues. El que se ioniza menos y permanece neutro va a actuar un poco menos, ¿no? Entonces, obviamente, la bupivacaína se ioniza un poco más, actúa más, y la lidocaína se ioniza menos, ¿no? Y actúa un poco menos como anestésico local. Eso también marca una diferencia en la potencia. Y luego, ya para el inicio de acción, la lidocaína, si bien es menos potente, empieza a actuar primero, ¿no? En cambio, la bupivacaína es más potente, pero demora un poquito más. ¿Por qué es eso? Por la unión a proteínas, no solo plasmáticas, sino también del tejido. Cuando se inyecta lidocaína en el tejido, porque así es una de las formas de administración, ¿no? Una jeringa y se coloca en el subcutáneo, ¿no? La piel y parte del subcutáneo para bloquear ahí las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, cuando se inyecta lidocaína, se une poco a las proteínas plasmáticas y en general a las proteínas del tejido también, no se une mucho, 64%. O sea, hay más de un 30% que está libre y eso puede ir a actuar sobre los nervios. En cambio, la bupivacaína se une un 96% a las proteínas plasmáticas, algo parecido a las proteínas tisulares, entonces solamente está libre un 5%, 4% libre. Entonces, eso es lo que va a poder inicialmente actuar. Entonces, la bupivacaína empieza a actuar un poco más lento, pero es más potente. En cambio, la lidocaína empieza a actuar más rápido, pero tiene menos intensidad de acción, ¿ya? Algunas características adicionales. A ver, no es la selectividad igual para todas las fibras nerviosas. Se dice que hay más selectividad para las A delta, inclusive que para las A gamma, ¿no? Hay varias fibras del tipo A, pero las A delta que tienen que ver con el dolor, como que hay una afinidad un poco mayor por los anestésicos locales. Después viene lo de inhibición tónico y fásico. Tónico quiere decir algo que está sostenido, ¿no? Y fásico que se presenta por momentos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la actividad del anestésico.
¿Qué sucede? Cuando un tejido no está dañado, yo les he puesto estos días el ejemplo de que ustedes tienen un lunar, por ejemplo, y quieren sacarlo el lunar porque lo ven medio feo, o simplemente quieren retirarlo de ahí, ¿no? Para investigar qué tipo de lunar es. Se inyecta lidocaína, ¿no? Para retirar el lunar, ¿no? En la base de donde está ubicado el nevo o lunar, y ahí está, el tejido está sano, no está dañado, ¿no? Entonces, el efecto anestésico local es un poco menor. Pero ¿qué pasa si te has roto la cabeza o te has cortado con vidrio o un accidente y tienes una herida que hay que suturar? Si tienes una herida y llegas para que te lo cosan la herida, entonces esa herida es una lesión, es un daño del tejido. Entonces ahí están más activas las terminaciones nerviosas. En un lunar las terminaciones nerviosas libres, o sea, los nociceptores, están descansando porque no hay dolor, pues no hay daño. Entonces el efecto del anestésico es un poco más lento, es un poco menor, ¿no? En cambio, cuando hay una herida, un daño en un tejido, ¿no? Un corte, por ejemplo, entonces los nociceptores están activos, te está doliendo ahí por el corte que te han hecho. Entonces ahí los nociceptores activos responden mejor al anestésico local, ¿ya? Más o menos esa sería la idea. Algunos de estos anestésicos locales pueden actuar en otros canales, a veces los pueden bloquear, a veces los pueden estimular, receptores para glutamato, receptores de neuroquinina, ¿no? Receptores nicotínicos, pueden también ser afectados por estos anestésicos locales, pero no es el blanco principal. El blanco principal es el bloqueo del canal de sodio dependiente de voltaje. La absorción debe ser poca y porque queremos que el efecto sea local, no queremos que actúe en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, va a depender de la vascularización. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer está dando a luz, ¿no? Y quieren hacerle un corte para evitar que se desgarre, para que al salir el niño se pueda desgarrar, ¿no? Cuando está en labor de parto, está en el expulsivo. Entonces se inyecta lidocaína, ¿no? En la región vulvar, de manera de que se pueda hacer un corte, ¿no? Y no sea doloroso. Y la cabeza del niño salga sin desgarrar, sin lesionar la vulva, ¿no? Entonces, a veces, sin querer, como esa zona es bien irrigada, parte del medicamento puede pasar a la sangre. Si es poquito, no hay mucho problema, pero si es harto, pueden haber algunos efectos adversos, ¿no? Y los odontólogos, ¿no? Lo usan a los anestésicos locales mezclados con adrenalina. ¿Por qué? Porque eso prolonga el efecto, ¿no? Si tú mezclas algo con adrenalina y lo administras, hay vasoconstricción y se absorbe más lento, pues, ¿no? Se absorbe más lento. Eso hemos visto en la primera práctica del curso de farmacología. Mezclar algo con adrenalina enlentece su absorción, ¿no? Para que dure más el efecto. Pero hay que tener cuidado, no se puede aplicar ni en los dedos ni en el pene, por ejemplo, ¿no? Si tú aplicas en la base de los dedos o en la base del pene anestésico local con adrenalina, va a haber isquemia. Puedes perder las extremidades o puede haber una necrosis pues, del pene, es peligroso. Entonces no se usa adrenalina con anestésico local en las zonas con circulación terminal, ¿no? Como los dedos o como lo que es el pene. Su distribución depende de la unión a proteínas, pues. El que se une más pasa un poco menos a los tejidos. ¿Quién se une más a las proteínas? La bupivacaína. Entonces pasa un poco menos a los tejidos. En cambio, la lidocaína puede pasar un poquito más porque se une menos. La biotransformación de los ésteres es en el plasma, pero a nosotros nos interesan las amidas, porque hemos dicho que procaína ya no se usa. Usamos lidocaína, usamos bupivacaína, mepivacaína, entonces esos son metabolismo hepático, ¿no? La anestesia local se aplica por infiltración, o sea, en una jeringa se inyecta la anestesia en el tejido que quieres suturar o donde quieres hacer el procedimiento, pero también se puede aplicar por parches, hay parches de lidocaína. ¿Mm? También se puede hacer un bloqueo nervioso periférico, se puede anestesiar la base del dedo o el nervio, los nervios que van a la mano, pero nunca mezclar con adrenalina, ya dijimos, solo el anestésico local puro, el anestésico local puro. También se puede bloquear pues, el plexo braquial y todo el brazo, pero eso requiere ya una técnica y un entrenamiento específico, ¿no? Cualquiera puede bloquear el plexo braquial, puede hacer una lesión ahí. Y hay bloqueos centrales que se dan a nivel de la médula espinal, ¿no? Hay la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Hay estos dos tipos de anestesia. Bien, en cuanto a las reacciones adversas de estos medicamentos, entonces pueden producir reacciones de alergia
Y dependiendo de la dosis que pasa al sistema nervioso central, a veces la persona se excita un poco y a veces se deprime un poco. Es como el alcohol, ¿no? Es como el alcohol. Si tú tomas poco, ¿no? La persona a veces es tranquila, pero toma un poco, bloquea las vías inhibitorias y se pone más alegre, ¿no? Se pone más contenta, más conversadora, se desinhibe, ¿no? Es una función del alcohol como droga social, digamos, ¿no? Pero si la persona toma demasiado, no importa que sea triste o alegre, si toma demasiado, termina dormido, pues una depresión, ¿no? Entonces la dosis pequeña puede a veces excitar, porque bloquea vías inhibitorias. Si bloqueas lo inhibitorio, te excitas, pues, ¿no? Y las dosis exageradas sí pueden deprimir. En cuanto a lo que sucede en el músculo liso, depende del canal que pueda ser afectado. Si bloqueamos un canal de potasio, por ejemplo, entonces ya no va a haber relajación, puede favorecerse la contracción. Y si bloqueamos uno de calcio, bueno, ya no entra calcio, entonces va a haber relajación. Depende del canal que pudiera ser afectado en el músculo liso. En el corazón, siempre hay que tener cuidado. En el corazón, bloqueo de sodio, canales de calcio, disminuyen la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Esta figurita nos está mostrando cómo se hace la anestesia epidural, ¿no? Como pueden ver, la anestesia epidural se coloca el anestésico en la grasa, ¿no? En el espacio epidural, en la grasa que está rodeando pues a la dura madre, y acá estaba el canal medular, y acá está la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como por aquí cruzan los nervios, tanto aferentes, o sea, los que llegan a la médula con la sensibilidad, como los eferentes, los que salen para el movimiento, etcétera, se bloquean estos nervios que entran y salen, y entonces en la mitad del cuerpo ya no hay movimiento, ni hay reflejos, ni hay sensibilidad, ¿no? Se pierden todos estos, desde el ombligo para abajo, generalmente es lo que se busca, ¿no? Y en la anestesia raquídea se coloca dentro del espacio subaracnoideo. Fíjense que no se pica la médula, pues no, la médula está más arriba, o sea, se utiliza el espacio intervertebral, esto sería, podría ser lumbar 4, lumbar 3, por ejemplo, ahí se mete la aguja para que llegue al líquido cefalorraquídeo y no vamos a picar la médula espinal, pues no, se pica más abajo, se inyecta más abajo. Esta lidocaína, se usa lidocaína, acá pues una lidocaína pesada, o sea, más concentrada. ¿Para qué? Para que no suba mucho, para que se quede en las partes bajas nada más. ¿Ya? Porque si sube mucho, podría afectar pues la regulación simpática del corazón, entonces podría causar bradicardia, hipotensión. Entonces la idea es que se coloca en porciones bajas, porciones lumbares de la médula espinal, y es pesada para que se quede en las partes más bajas del canal raquídeo. Bueno, ¿qué se hace con este tipo de anestesia o con este, no? Son parecidas las indicaciones. Pues se hace una cesárea, se puede hacer una hernia, una corrección de una hernia inguinal, ¿no? Se puede hacer una apendicectomía, ¿no? Operaciones del ombligo para abajo. Una vesícula no se puede hacer con esto, ¿no? Porque la vesícula está más arriba, está más cerca del tórax, ¿no? Entonces eso ya necesita anestesia general. Y a propósito de anestesia general, entonces, la anestesia general es un estado que tiene hasta 5 características, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, que la persona va a estar inconsciente. En la anestesia local no. Si tú te vas a sacar un lunar, no tienes por qué dormirte, ¿no? Te estás mirando ahí inclusive cuando te están sacando tu lunar o alguna cosa, te están suturando una herida, ¿no? En la mano, en el brazo, en la pierna, ¿no? No tienes por qué estar dormido. Acá sí. Anestesia general es inconsciencia, es pérdida de la sensibilidad, no sientes, pérdida del movimiento, no hay reflejos, inclusive hay hipotonía, los músculos están como muy relajados, ¿no? Entonces, eso es anestesia general. Para producir anestesia general, como vemos, los anestésicos generales principalmente utilizan el receptor GABA-A. El receptor GABA-A es un canal de cloro, ya nos han explicado. Entonces, cuando se une acá al anestésico general, abre el canal de cloro. Ingresan grandes cantidades que producen hiperpolarización, deprimen todo el sistema nervioso, ¿no? Empiezan en la corteza, vamos a ver otra figurita, pero terminan afectando hasta la médula espinal. Todo se deprime por el anestésico general. Entonces, el sitio principal de acción es el receptor GABA-A, pero también se puede actuar en el receptor NMDA. El receptor NMDA es un receptor para el glutamato. Cuando el glutamato se une a su receptor NMDA, entra sodio y calcio, o sea, hay despolarización. Entonces, ¿qué hace el anestésico general? Bloquea el receptor NMDA, de tal manera que el glutamato ya no puede actuar, ya no entran los iones positivos, ya no hay despolarización. Entonces, facilita
activa, ¿no? El anestésico general activa lo que inhibe y bloquea lo que excita, ¿no? Activa el inhibidor y bloquea el excitador. Perdón, un segundo, un segundo. A ver, continuamos. Estamos por acá. A ver, mm, ya. Entonces, hay varios sitios de acción de los anestésicos generales, ¿no? Antes se pensaba de que había una modificación en la membrana y que la modificación en la membrana es lo que producía los efectos de los anestésicos generales. Pero se encontró que eso no es así, ¿no? Que en realidad el anestésico general es una sustancia que actúa en múltiples sitios. Claro, predominantemente actúa en estos dos sitios, ¿no? Sobre todo en en el GABA, que es el más importante. Pero también puede actuar en otros sitios, en múltiples canales iónicos de tipo diferente, en receptores, inclusive a nivel intracelular, en los canales de sodio, como los anestésicos locales, en los canales de potasio, en los canales de calcio. Puede aumentar o potenciar los efectos del GABA, que acabamos de decir, o la glicina, que también es un inhibidor. Puede inhibir los receptores NMDA para el glutamato, ¿no? Los receptores de acetilcolina de tipo nicotínico. Entonces tiene múltiples sitios de acción. ¿Ya? Entonces no es un solo sitio, sino varios los sitios donde actúan los anestésicos generales. Y conforme aumenta la concentración alveolar mínima, ¿qué es eso? Cuando te dan un anestésico inhalatorio, que la mayoría de anestesia general se hace con anestesia inhalatoria, ¿no? Lo inspiras, lo inhalas. Entonces, miren que las concentraciones van subiendo en el alveolo, del alveolo obviamente pasa a la sangre, de ahí a tu cerebro, ¿no? Conforme las concentraciones del anestésico van subiendo en el alveolo, también se van pronunciando los efectos. Con concentraciones bajitas, la persona está casi despierta, todavía no está inconsciente, pero ya no se va a acordar de lo que ha pasado, ¿no? Hay una alteración del recuerdo. Luego hay inconsciencia, pierde la conciencia. O sea, inicialmente se afectan la corteza cerebral. Luego se pasa a regiones más profundas, como ven las flechitas negras, ¿no? En este caso a los ganglios basales, que al tálamo, ¿no? Y al caudado, al putamen, a los núcleos de la base del cerebro, al sistema límbico, ¿no? Entonces, se van afectando zonas ya debajo de la corteza, subcorticales. Y luego ya se afecta inclusive la médula espinal. Y la persona comienza a perder los reflejos y se queda inmóvil, se queda quieta. Eso está en función de la cantidad que se inhala del anestésico local. Aquí tenemos un canal. Puede ser un canal de sodio, pues un canal de calcio. Miren, el desflorano, que es un anestésico fluorado inhalatorio, y el propofol, que es un anestésico endovenoso. ¿En qué se parecen? En casi nada. Este tiene un anillo acá bencénico, este no tiene. Este tiene 3 flúor en su composición, este no lo tiene. Este tiene hidroxilo, ¿no? Entonces, este tiene pues carbono fluorado acá. Entonces, son muy diferentes. Sin embargo, los dos producen anestesia general. Entonces, repito, el mecanismo de acción anestésico generales es actuar en diferentes canales, deprimiendo, ¿no es cierto?, la función del sistema nervioso. No tienen que ser iguales, no tienen que parecerse, simplemente tienen que ocupar los canales y los receptores y facilitar la inhibición. Este es el alveolo, ¿no? Ahí está llegando por inhalación el anestésico y va a pasar por difusión hacia la sangre, ¿no? Y en la sangre se va a mezclar, ¿no? Con la sangre, pero debe hacerlo en cantidades muy pequeñas. La idea es que si es posible no se mezcle nada. ¿Por qué? Porque si se mezcla mucho, ¿no? Entonces va a ser difícil que luego pueda pasar al cerebro. Debe usar a la sangre como un vehículo, ¿ya? Imagínense ustedes que suben a un micro. Nadie que sube a un ómnibus de transporte urbano, digamos, que ya no usamos ahorita mucho, bueno, estamos poco a poco recuperando eso capaz, se mezcla con el asiento, ¿no? Se combina con el asiento, ¿no? No, uno sube, se sienta o está parado y luego se baja fácilmente. Entonces así debe ser el transporte del anestésico. Estos son los métodos de anestesia general. Fíjense que tiene que haber oxígeno, esto hace el anestesiólogo, y tiene que haber un aparato que se llama vaporizador. Aquí se colocan los anestésicos generales. La mayoría
son líquidos a temperatura ambiente, pero el vaporizador, así como la gasolina, que es líquida a temperatura ambiente, pero se convierte en vapor, así el vaporizador lo convierte más rápido, ¿no? En un gas, se mezcla con el oxígeno y se administra por este tubo, ¿no? Ahora, se puede usar máscara para un procedimiento corto, pero si se va a hacer una cirugía de varias horas, tiene que haber un tubo endotraqueal, ¿no? Para que por ahí ingrese el anestésico general, ¿no? Va a llegar hasta los alvéolos y luego va a comenzar a atravesar hacia la sangre y el corazón lo va a llevar a todos los órganos y va a afectar el cerebro, ¿no? Puede actuar, puede ir a otros tejidos, obviamente, ¿no? Pero el sitio objetivo, el sitio blanco es el cerebro, ¿no? Ahora, hay unos coeficientes de partición. ¿Qué significan estos coeficientes de partición? Los anestésicos generales tienen coeficientes de partición. Tenemos el coeficiente de partición sangre-gas y el coeficiente de partición aceite-gas. ¿Qué quieren decir en pocas palabras, en términos claros, para no confundirnos? Sangre-gas quiere decir que el grado de solubilidad que tiene en la sangre el anestésico. O sea, cuánto se disuelve, cuánto se mezcla con la sangre. Debe mezclarse poco. Y acá dice, este coeficiente informa la solubilidad en sangre y es inversamente proporcional a la rapidez de acción. ¿Qué quiere decir? Que si es poco soluble en sangre, si no se mezcla mucho con la sangre, va a pasar más fácilmente a los tejidos y va a actuar más rápido. Entonces, lo ideal es que el anestésico general no se mezcle con la sangre o se mezcle muy poquito para que pase rápido a los tejidos y pueda actuar. Entonces, el coeficiente de partición sangre-gas debe ser bajo. Y el coeficiente de partición aceite-gas es la solubilidad en grasa, en lípidos. Como el sistema nervioso está formado por mielina y por sustancias de naturaleza lipídica, sí es bueno que este coeficiente sea alto. O sea, debe ser liposoluble el anestésico general. Entonces, el coeficiente de partición sangre-gas debe ser bajo y el aceite-gas debe ser alto. Eso es lo conveniente. ¿Ya? Miren acá, por ejemplo, cuando un coeficiente aceite-gas, o sea, cuando la liposolubilidad es grande, digamos de 1000, como, o de 900, 500, como el cloroformo, ¿no? O el alotano, que se usaba, ahora ya no se usa. Cuando es bien liposoluble, ¿cuánto se necesita que haya en alveolo? Poquito, 0.01, o sea, una centésima. Con una centésima de concentración alveolar mínima hace efecto, porque es muy liposoluble, ¿ya? Con poquito hace efecto. En cambio, si no es muy liposoluble, si tiene una liposolubilidad de 0.1 o de 1, ya, no, de 1, si solamente es liposoluble 1, ojo, ¿cuánto se necesita en el alveolo? Como 5 más o menos. No una centésima, sino 5 de concentración alveolar mínima. Entonces, cuanto más liposoluble sea, menos tienes que aplicar al alveolo. Cuanto menos liposoluble sea, cuanto menos liposoluble sea, más medicamento tiene que llegar al alveolo. Y aquí está el óxido nitroso, que no es liposoluble ni tampoco se mezcla con la sangre. Hay que darle bastante para que pueda tener efecto. En cambio, el alotano, con pocas cantidades en el alveolo, no se mezcla con la sangre y como es muy liposoluble, pasa rápido al encéfalo. Lo mismo acá, ¿no? El óxido nitroso siempre necesita concentraciones más altas en el alveolo, porque no es liposoluble, no entra con facilidad al sistema nervioso. En cambio, el enflurano, el alotano, necesitan concentraciones más bajitas, son más liposolubles. Las etapas de la anestesia. La anestesia tiene 4 etapas características. También se dice fase, ¿no? Lo mismo, fase o etapa. La etapa 1, cuando recién empieza la persona a perder la conciencia, ¿no? La etapa 2, donde la persona puede comenzar a excitarse, a agitarse, ¿no? A tener salivación. Y la etapa 3, donde ya es la etapa donde el paciente pierde la conciencia, ya disminuyen los reflejos, comienza a respirar de forma, digamos, rítmica, ¿no? Controlada, y aquí es la cirugía. Estas etapas se trata de que no se den. ¿Cómo es eso? O sea, a una persona no lo vas a hacer pasar por la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. No es lo habitual. ¿Qué se hace? Se le inyecta anestésico endovenoso, se le inyecta pentotal a la vena, y se ven las películas, inclusive en las novelas, qué sé yo, dice, a ver, señor, va a contar, ¿no? Del 10 para abajo, 10, 9, 8, ya en el 4 ya se quedó dormido. Eso es por el anestésico, por el pentotal que se le ha inyectado en la vena. Y una vez que ya está inconsciente, se le pone relajantes musculares, como el
perdón, como el becuronio o el atracurio, relajantes musculares, ¿ya? Para que no haya espasmo de la laringe y sea fácil intubarlo. Y luego se le mete un tubo endotraqueal y por ahí se le manda el anestésico. Entonces, la persona no pasó por la etapa 1 ni por la etapa 2. Al ponerle a la vena el anestésico general se quedó dormido, tranquilito. Y así dormido, ya si le pones el tubo, ¿no? Se pone el tubo y se administra por la anestesia. O sea, se le lleva casi directamente a la parte de anestesia quirúrgica. Y es muy importante que no llegue a la etapa 4, fase 4, porque acá se paraliza el bulbo raquídeo y la persona se puede morir. Ya no respira bien, ¿no? Y hay depresión inclusive del centro cardiovascular. Ahora, estos son lo mismo los fases y planos de la anestesia. Mira, fase o etapa 1, la persona está desorientada, ¿no? Las pupilas tienden a contraerse, respira todavía más o menos normal. En etapa 2 está agitada, hace ruidos, respira de manera irregular, su pupila se dilata, ¿no? Hace esfuerzos, está ahí que se mueve. ¿Dónde se veía esto? Se veía pues cuando se le ponía a la persona, se le anestesiaba con cloroformo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, a los que les hacían un balazo y tenían que operarlo, ahí no había lo que hay ahora, se mojaba una gasa con cloroformo, con se ponía en la cara y se, y se veían todos estos pasos. Pero ahora no, ya hemos dicho que se le anestesia por vía venosa y se le lleva directamente al plano quirúrgico ya con el tubo endotraqueal. Entonces, la tercera etapa o tercera fase tiene 4 planos, ¿ya? Y normalmente se opera en el plano 2 o plano 3. Fíjense que ahí la respiración es regular, la persona está respirando, ¿ah? Pero respira pues suavemente, no es una respiración profunda, casi no se mueven sus ojos, ¿no? La mayoría de reflejos están disminuidos, o algunos no hay, sobre todo el reflejo glótico, para que no no se apriete el tubo endotraqueal, no se cierre la glotis, no se cierre la laringe, ¿no? Entonces ahí es donde se opera, hasta plano 3. Y no debe permitirse que llegue al plano 4, porque ahí la persona se puede morir, no respira, espontáneamente ya no respira, se deprime su centro vasomotor, dilatación de la pupila, ¿no? Parálisis midriática, disculpen, colapso cardiovascular, se muere la persona, ¿no? Las propiedades de los anestésicos, vamos a hacer un paréntesis, ya estar un poco cansados, no sé si están ahí todavía, además, no lo estoy viendo, pero bueno, me imagino que sí. Concentración alveolar mínima. Miren, el alotano, ¿no? ¿Cuánto es la concentración con la que tiene que estar en el alveolo? El óxido nitroso necesita 105, un montón. En cambio, los otros, miren, 1,65, 1,68, perdón, 1,15, 0,16, con concentraciones bajitas en el alveolo funcionan. ¿Cuánto es su liposolubilidad? Ojo, coeficiente lípido-aire. ¿Cuánto es su solubilidad en grasa? El óxido nitroso nada casi. Los otros, miren, ve 244, 98, 99. Y este se pasó ya, 970. Y esto no es tan bueno. Y esto no es tan bueno. Demasiado liposoluble. Ya se va hasta la grasa, ya no solo el cerebro, sino se amontona en la grasa. También eso no es tan bueno. Coeficiente de distribución sangre-aire, ¿cuánto debe ser soluble en la sangre? Dijimos que debe ser poco, no debe disolverse mucho en la sangre. Ninguno, ¿no? Ninguno tiene solubilidad muy alta en sangre. Por ahí el metoxiflurano un poco más, por eso los extremos no convienen, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha, no convienen los extremos, ¿no? No conviene ser extremista. Ahora, la facilidad de la inducción es buena con todos inducen bien, o sea, inician rápido su efecto, se recupera rápido, la mayoría puede intubarse a la persona, se puede llegar a la etapa 4, cuidado, es peligroso, si el anestesiólogo se descuida, puede morir la persona, se descerebra, ¿no? Y la analgesia en general es muy buena, no hay sensibilidad, entonces pueden operar tranquilamente a la persona. Y terminamos con los anestésicos endovenosos. En los anestésicos endovenosos tenemos 3 principales, el tío pental, también se llama pentotal sódico, el propofol, no propanil, sino propofol, y la ketamina. Estos anestésicos, entonces, sobre todo el tiopental se usa pues al inicio, ¿no? Del procedimiento para dormirlo a la persona y después ya le ponen el tubo, ¿no? El propofol se usa para algunos procedimientos cortos, en general no tienen una duración muy larga, tienen los efectos depresores iguales de los otros anestésicos, pero la ketamina sí es un poco diferente. La ketamina no deprime mucho el funcionamiento de la corteza, ¿no? Lo puede estimular o mantener normal. Y sobre todo, lo más importante es que las funciones subcorticales, en particular las vegetativas, se mantienen normales. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede tener
su presión normal, puede estar respirando normal, a pesar de que está anestesiada. Y eso es importante. Cualquier anestésico general, demos una mirada acá, miren, ¿qué pasa con la presión? Todo bajan, ¿no? Lo deprimen, pero deprimen, ¿no? Hay hipotensión moderada. Todos bajan la presión, poco, pero lo bajan. La ventilación, todo lo deprimen. Entonces, esto no es tan bueno. Hay que tener cuidado. En cambio, ¿qué hace la ketamina? Lo mantiene la presión, lo mantiene la respiración. Entonces, eso es positivo. Eso es positivo y es una característica de la ketamina. Sin embargo, produce alucinaciones cuando la persona se despierta, ¿no? Produce algunos trastornos en el sistema límbico, entonces a veces hay que agregarle pentotal o, perdón, diazepam para evitar estos problemas, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? De unos 15 minutos más o menos, se despejan, una pausa, ya van a ser la una, más o menos 1:15, reiniciamos, sobra una hora para terminar con el resto que nos falta, ¿ya? Entonces, a ver, despéjense, por ahí tomen agua, ¿no? Alguno capaz ya va a almorzar, no lo sé. Hacemos una pausa entonces de unos 15 minutos más o menos, ¿ya? A ver. Ya, doctor, gracias.
A ver, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, gracias. A ver, vamos a reiniciar entonces esto, a ver si esto no nos fastidia, lo vamos a poner por acá. Ya. Bueno, entonces, ahora en lo que se refiere a los hipnóticos y a los anticonvulsivantes, ¿no? Que es lo que vamos a decir. Bien. Ya, así no fastidia. Bueno, nosotros tenemos aquí lo que corresponde a la corteza cerebral, con sus funciones, están descritas ahí, ¿no? Funciones cognitivas, funciones emocionales, ¿no? Afectivas, y que se integran justamente a nivel cortical, ¿no? Y son producto al final de la integración de estímulos que provienen de regiones subcorticales. Hay núcleos ahí, ¿no? Que están relacionados, por ejemplo, con el uso de la acetilcolina, que siempre actúa como un neurotransmisor excitatorio, que es su función normal, la histamina, que también es excitatoria, la noradrenalina, que también lo es, y la serotonina y la dopamina, que tienen funciones duales, ¿no? Pueden excitar, por ejemplo, la serotonina actuando en un receptor 5-HT2, veíamos la semana pasada, podría aumentar el calcio y excitar. Pero si actúa en un receptor 5-HT1, cuando hablamos de migraña, por ejemplo, entonces podría inhibir. Igual sucede con la dopamina, que tiene receptores de 1 y de 2. Lo importante es que dos núcleos de estos que estamos mencionando son relevantes: el locus cerúleo y el núcleo dorsal del RAF. El locus cerúleo es un núcleo que trabaja con noradrenalina. En este momento, que se supone que estamos despiertos y activos, ¿no? Este núcleo está activo también, está funcionando. ¿Y qué es lo que hace este núcleo, no? Utiliza, ¿no?, el neurotransmisor para mantener el estado de atención, ¿no? Para mantener la excitabilidad del sistema nervioso. Y si hay demasiada noradrenalina, ¿qué pasaría? Bueno, se produce una hiperactivación autonómica. Y eso quiere decir que aparece ya una sensación de temor, una sensación de ansiedad o angustia, intranquilidad, y hay respuestas también simpáticas, vegetativas, por ejemplo, taquicardia, ¿no? Temblores, sudoración, ¿no? Entonces, expresiones de una sobreactividad simpática. Por otro lado, en el núcleo dorsal del RAFE tenemos como neurotransmisor más importante la serotonina. Normalmente la serotonina, ¿no?, se relaciona con los estados de ánimo, ¿no? Con el estado de ánimo, con el buen estado de ánimo, digamos, ¿no? Con el sentirse bien. Esa es la característica de la serotonina. Pero cuando hay excesos, ¿no?, de la serotonina, entonces puede alterarse el estado anímico, puede llegarse a la hipersensibilidad, es decir, a la persona que es muy sensible, que una pequeña broma le hace llorar, digamos, ¿no? Está con un estado anímico muy variable, o también lo que se llama una conducta defensiva, es decir, desconfianza, ¿no? La sensación de que los demás están amenazándonos, ¿no? De que nos están queriendo hacer algún daño, algún problema, ¿no? Entonces, tiene un poco que ver con los excesos de serotonina. Para evitar que la noradrenalina, ¿no?, trabaje demasiado y nos genere ansiedad, angustia, temblores, taquicardia, y de paso, ¿no?, también modular un poco la actividad de la serotonina para que tengamos un estado de ánimo normal, no estemos muy hipersensibles o muy desconfiados. Entonces, hay neuronas GABAérgicas. Las neuronas GABAérgicas inhibitorias, ¿no?, entonces bloquean el exceso de actividad noradrenérgica del locus cerúleo, y también indirectamente modifican el exceso de actividad serotoninérgica del núcleo dorsal del RAF. De modo que al final, pues, estemos bien, entre comillas, no estemos desequilibrados, ¿no? Ni muy ansiosos, ni muy sedados tampoco, ¿no? Ni muy, digamos, optimistas, ni tampoco muy deprimidos, ¿no? Que estemos básicamente normales. Ahora, el GABA, como sabemos, tiene dos subtipos de receptores, el GABA A y el GABA B. El más abundante, el más importante, ¿no?, el que predomina
sus efectos inhibitorios es el GABA A, que es un canal de cloro, que ya lo hemos visto también, nos han explicado sus compañeros sobre su funcionamiento. Y el GABA B es un receptor metabotrópico que determina la apertura de canales de potasio. Igual va a haber una hiperpolarización. Con GABA A o con GABA B va a haber hiperpolarización igual, pero el mecanismo es un poquito diferente. El GABA A, que es el receptor que nos interesa, que media la entrada de cloro, como todos sabemos, puede ser abierto, ¿no?, por el GABA, que se une a su sitio específico y permite la entrada de cloro, por los barbitúricos, que son agonistas directos, o sea, pueden ayudar el GABA si hay poco barbitúrico, pero si hay fenobarbital, que es un barbitúrico en concentraciones altas, puede abrir directamente el canal, y esa apertura directa del canal, sin GABA, o sea, si está el GABA, le ayuda, y si no está, igual lo va a abrir. Esa apertura prolongada puede hacer que ingrese demasiado cloro, y se produce una depresión profunda del sistema nervioso central. Entonces hay que tener cuidado por ahí con los barbitúricos. Si ustedes recuerdan, vimos que los anestésicos generales también tienen un sitio de acción que estaba más o menos por aquí, que también abría el receptor GABA y facilitaba la entrada de cloro. El etanol, el alcohol etílico, también tiene su receptor en el GABA, también facilita la entrada de cloro. Y hay fármacos, esta semana están haciendo ustedes práctica, ahí hemos puesto la práctica de anestésicos y de anticonvulsivantes. Están viendo ahí que se ha puesto el cardiazol, también llamado pentilene-tetrazol o pentametilene-tetrazol, ¿no? ¿Qué es eso? Es un bloqueador GABAérgico. Entonces, el GABA también puede ser bloqueado por cardiazol, y si el GABA no funciona, si no hay inhibición, predomina en tu cerebro la excitación y puede haber convulsiones. Y ese es el sustento de las convulsiones que se inducen en la rata, ¿no?, con cardiazol. Y luego se administran medicamentos para probar la respuesta, ¿no? Entonces, ahí no hemos puesto guía, no hay video de eso, no hay video, me refiero, de explicación de la práctica, porque ahí están los resultados ya. Ahí está el procedimiento y ahí está la tabla de resultados. ¿Qué tienen que hacer ustedes con sus profesores de práctica? Tienen que analizar esos resultados y explicar por qué se producen. ¿Por qué el ácido valproico es mejor que la fenitoína? ¿Por qué el diazepam también produce respuestas, pero no son las ideales? Entonces, eso hay que explicar. Es su labor de ustedes analizarlo y explicarlo. Y el docente de práctica tendrá que aclarar, ¿no? Nosotros damos acá un poco el fundamento teórico. Lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante, ¿no? Bueno, entonces el receptor GABA no solamente es para el GABA, también es para otros moduladores. Y dentro de esos moduladores, uno de los más importantes son las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo han mencionado también algunos de los expositores, que no actúan en el mismo sitio que el GABA. El GABA tiene su sitio de acción, ¿no?, que está entre la subunidad alfa y beta. Inclusive hay 2 sitios para que actúe el GABA. Y la benzodiazepina tiene otro sitio de acción. O sea, si lo miramos este canal por arriba, si lo miramos desde encima, se va a ver así, ¿sí? ¿Sí? Si lo miramos por la parte superior, se va a ver así, ¿no? Como un círculo, ¿no?, como una torta que tiene diferentes tajadas, ¿no? Entonces, estas son las subunidades que forman el canal, y en medio está el orificio por donde entra el cloro, el poro por donde entra el cloro. Hay un sitio, hay 2 sitios en realidad para el GABA, ¿no?, que están relacionados con las unidades alfa y beta, y hay un sitio específico para la benzodiazepina. Este sitio también se llama sitio omega. En otras palabras, el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, el alprazolam, el midazolam, todos esos son benzodiazepinas, ¿no? Cuando van a actuar se unen a este sitio. Y al unirse la benzodiazepina a este sitio, facilita la unión del GABA. ¿Cómo lo hace? Mueve un poco las unidades. Las mueve un poco, entonces el GABA se une con más facilidad. Y se abre el canal de cloro. Se abre el canal de cloro. Con más frecuencia, un mayor número de veces en el tiempo. Ayer que les decía ahí un poco a sus compañeros, ¿no?, de la teoría del día de ayer, que la benzodiazepina es como un aceite y este como una llave. Tú puedes abrir una puerta con una llave. Si quieres que la llave, pues, funcione más fácil, ¿no?, resbale mejor, le echas aceite, pues, a la cerradura, ¿no?, o a la llave, ¿no? Entonces, con el aceite, la llave entra más fácil y abre la puerta. Pero tú no puedes abrir una puerta solo con aceite.
O sea, ninguna puerta vas a abrirla echándole aceite, solamente, ¿no? Entonces, el aceite ayuda a que la llave entre, pero la llave es el GABA, no la benzodiazepina, ¿sí? Entonces, esa es más o menos la idea. En cambio, el barbitúrico es otra llave, es una llave, ¿no? Maestra que puede abrir la puerta. El etanol también, ¿no? El anestésico general también. ¿Sí? Entonces, son llaves que también le hacen a este canal y lo abren también, ¿no? La benzodiazepina no, solo es un ayudante. Y hemos hablado que los anestésicos generales tienen su sitio, que hay otros sitio para los barbitúricos, hay para diferentes moduladores del receptor GABA. Esta figura es para recordar a un antagonista del receptor de benzodiazepinas. ¿Ya? Es un antagonista que se une a este sitio, al mismo sitio benzodiazepínico. ¿Cuándo se utiliza, perdón, este antagonista que se llama flumacenilo o flumacenil? Cuando el paciente se ha intoxicado por benzodiazepinas. Hay personas que intentan suicidarse o fingen que se suicidan, también hay de esos, ¿no? Y se toman varias pastillas de diazepam o de clonazepam o de lorazepam, cualquiera de esos, ¿no? Se toman varias pastillas, ¿no? Dice, me voy a suicidar, se toman varias pastillas. Si no lo toman con alcohol, no se van a morir. Muy seguramente van a dormir 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, pero no se van a morir. Pero para saber si es que han tomado una cantidad grande o pequeña, se puede usar flumacenil. Se les inyecta en el hospital, ahí en la emergencia, se les inyecta flumacenil por la vena, sale el GABA, sale, el diazepam de su sitio, sale el clonazepam de su sitio, y la persona puede despertarse un poquito. Entonces se le pregunta, ¿no? ¿Cuántas pastillas te has tomado? Que te querían matar, que no sé cuántas pastillas has tomado. 4. Ah, sigue durmiendo, sigue durmiendo, porque con eso te va a hacer dormir, pero no te vas a morir, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la benzodiazepina ayuda a abrir el canal, pero no hace una abertura directa. Entonces sus efectos no son tan severos, ¿no? No llevan, generalmente no llevan a la muerte, ¿no? Así que nunca, ¿ya? En medicina no hay la palabra nunca. Nunca se va a morir uno que tome suspirina. No, nunca tampoco, ¿no? Si tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y tiene alguna enfermedad de base, puede que sí se muera, ¿no? Así que nunca se va a morir. Pero habitualmente no lleva a la muerte, sí a una intoxicación, claro, que hay que controlar, ¿no? Y aquí está un poco la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos, entonces. La artista, también les he comentado, porque es una artista muy vieja, pero es un ícono del cine norteamericano, Marilyn Monroe, ¿no? Es una artista de hace como más de 100 años, diremos, ¿no? Eso sí, ya casi 100 años, en fin. Es una artista del cine norteamericano que se suicidó con fenobarbital, ¿no? Se tomó un montón de pastillas de fenobarbital, se murió, ¿no? Se quedó dormida profundamente, ¿no? Primero el medicamento seda. Sedar quiere decir disminuir la intranquilidad. Cuando está muy intranquilo, muy nervioso ya, tomas una benzodiazepina y te sedas, te tranquilizas. Si tomas un poco más, te va a dar sueño, ¿no? Un sueño parecido al natural, ¿no? Parecido al normal, ¿no? Pero no idéntico, ¿no? Entonces es un efecto de la benzodiazepina también, igual del barbitúrico. Ahora, si tomas mucha benzodiazepina, casi te acercas al estado de anestesia, aunque no es preciso, exacto. ¿Por qué? Porque a una persona que está intoxicada con benzodiazepinas, por ejemplo, no le puedes operar del hígado, digamos, operar de la vesícula, ¿no? O sacar, hacer una apendicectomía, no se puede, la persona se va a mover, va a sentir el dolor, no es un anestésico. Entonces, la benzodiazepina está poquito antes del efecto anestésico. En cambio, con el barbitúrico sí. Puedes actuar, recuerden, tiopental como un anestésico general. Y si sigue subiendo la dosis, entra en coma. Se deprime el centro respiratorio, se deprime el centro vasomotor y se muere pues la persona. Entonces los barbitúricos sí conducen a la muerte. Y estos normalmente no. ¿Por qué no estos? Porque son moduladores, son ayudantes. ¿Por qué estos sí? Porque son agonistas directos. Estos abren la puerta, abren el canal de cloro y lo dejan abierto. ¿Ya? Lo dejan abierto. Entra cualquier cantidad de cloro y podemos llegar hasta la muerte de la persona. Los receptores para la benzodiazepinas son de 3 tipos, ¿ya? Hemos dicho que el receptor benzodiazepínico es una cosa y el receptor GABA es otra, última vez, de sueño capaz algunos. El receptor de benzodiazepinas es una cosa y el receptor para el GABA es otro, diferente. Estamos hablando de este receptor benzodiazepínico. Este receptor
puede ser de 3 tipos, ¿no? Benzodiazepínico 1, o omega 1, omega 2, omega 3. Nos interesan estos dos, ¿no? El omega 1 y el omega 2. ¿Qué funciones cumplen, no? Bueno, el omega 1 se ubica sobre todo en la corteza y parte de la vía extrapiramidal y el cerebelo. Entonces, ¿qué efectos se van a producir cuando se activa el receptor omega 1? Efecto sedante y efecto hipnótico. Eso es lo que se considera que está relacionado con el receptor omega 1. Entonces, cuando el diazepam actúa en el omega 1, te tranquiliza y te da sueño. Y el omega 2, el omega 2 está relacionado con el sistema límbico, no con la corteza, sino con lo que regula la emotividad, ¿no? Las emociones, el sistema límbico, fisiología. Entonces, si está relacionado más con el sistema límbico y un poco con la vía extrapiramidal también, te va a producir disminución de la ansiedad y relajación muscular. Entonces, esas son las características propias de estos receptores. Las benzodiazepinas actúan en todos los receptores, pero hay medicamentos como el Zolpidem, una imidazopiridina, que actúa solo en el omega 1. Por lo tanto, se usa principalmente como sedante e hipnótico, para tranquilizar y producir sueño. No se usa para calmar la ansiedad. En general, las benzodiazepinas tienen cinco efectos característicos, ¿no? Todas en general, de acuerdo a la dosis, tienen 5 efectos. Sedante, hipnótico, ansiolítico, ¿no? Relajante muscular, y el quinto es el efecto anticonvulsivante. Todos tienen esos 5 efectos, ¿no? La benzodiazepina. Algunas un poquito más de uno, otras un poquito más de otro, sí, pero todas comparten esos 5 efectos. En cuanto al metabolismo de las benzodiazepinas, el diazepam dura mucho su efecto porque se metaboliza a fármacos activos. O sea, el diazepam se convierte en desmetildiazepam, que tiene actividad, que tiene función farmacológica. Este se oxida a oxazepam, que sigue teniendo actividad farmacológica. Entonces, tú te tomas un diazepam y el efecto puede durarte más de 24 horas, por el diazepam mismo y por los metabolitos activos. En cambio, alprazolam o lorazepam tiene un metabolismo más corto, más directo. Entonces, su efecto puede ser pues de unas 8 a 10 horas, más o menos, duran menos, ¿no? Y no producen metabolitos activos como el diazepam. La benzodiazepina, ¿para qué se usan, no? En general, los hipnóticos sedantes se usan para el estado de ansiedad, ¿no? El estado de ansiedad generalizada. Ya no se dice neurosis, ¿no? Neurosis ya es un término que no debe aplicarse, ¿no? Si escucha feo también, es una neurótica, dicen, ¿no? Eres una neurótica, a veces le insultan a una persona, una chica a otra, ¿no? Puede decir, eres media loca, ¿no? Eres intranquila, nerviosa, que a veces quiere darle a entender eso. O no es un término, repito, que ya se debe utilizar. Hay un estado de ansiedad generalizado, la persona vive intranquila, ya es así, es entre comillas nerviosa, como decimos, y está intranquila, temerosa constantemente. Bueno, eso se llama ansiedad generalizada, ¿no? O estado de ansiedad. Bueno, para el que no puede dormir, también se usan benzodiazepinas. Para los que tienen ataques de pánico, esto es un problema, ¿no? Porque a veces la persona ve una araña, o se apaga la luz, o se queda encerrada en un sitio, o lo sacan a un sitio muy alto, se va a las alturas, qué sé yo, y comienza pues a desorganizarse, ¿no? Comienza a temblar, a sudar, a sentir que se le va a dar un ataque cardíaco, que ya no puede respirar, un ataque de pánico, ¿no? Entonces también ahí se pueden usar benzodiazepinas. Y para la agitación, ¿no? Los pacientes que se han golpeado la cabeza a veces tienen un problema neurológico y van al hospital, están ahí en la emergencia, están que se mueven de un lado para otro, se quejan, gritan, quieren sacarse las vías, ¿no? Quieren botar el frasco que le están poniendo, ¿no? Entonces una agitación también puede ayudar ahí la benzodiazepina. Las benzodiazepinas se aplican según su duración de acción, ¿no? Entonces, hay benzodiazepinas que tienen duración de acción larga, como el clonazepam, larga, dura más de 24 horas o hasta 24 horas su efecto, o el diazepam, que también tiene larga, son dos que tenemos, ¿no? Dos de los principales que más se utilizan. ¿Cuándo se usan? Cuando queremos, por ejemplo, manejar un estado de ansiedad, ¿no? Que la persona, pues, está así, vive así y no puede a veces ni dormir y todo el día para intranquila y nerviosa. Entonces, queremos un efecto prolongado, duradero, inclusive que le ayude hasta a dormir un poco. Entonces, uno de acción larga. Si el problema es leve, si la molestia no es permanente,
¿no? La ansiedad no es permanente, entonces se puede utilizar, o si hay problemas para dormir y se quiere un poco de efecto todavía durante el día, algo de efecto diurno, se puede usar alprazolam, que tienen una duración más breve, ¿no? De unas 10, 12 horas, o el famoso lorazepam, que también tenemos, que tiene una duración más breve. Y si solo es para dormir, si solo queremos la benzodiazepina para dormir, pero al día siguiente que tenemos que hacer, hay clase, hay alguna actividad y queremos estar lúcidos, ¿no? Sin resaca. ¿Por qué digo sin resaca? Porque el que toma un diazepam para dormir al día siguiente se levanta como borracho, ¿no? Y el efecto le dura, ¿no? Todavía varias horas, ¿no? No está dormido, pues está medio atontado, ¿no? No es su estado normal. En cambio, el que toma midazolam o triazolam, que son de vida media corta, el que se usa más es el midazolam. También el solpidem se usa para eso, aprovecha solo el efecto hipnótico, es decir, duerme nada más. Toma esta pastilla, por decir, pues a las 11 de la noche, toma su midazolam a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana ya le pasó el efecto. Entonces se despierta como si hubiera dormido profundamente, ¿no? Y se despierta inclusive un poquito más descansado, ¿no? Entonces es un hipnótico, se usa básicamente para dormir. Mucha gente, inclusive algunas personas que uno conoce a veces, le piden esto cuando van a viajar, ¿no? A Lima, van a viajar de noche, dicen, ¿no? Tienen miedo, no pueden dormir ahí en el carro, ¿no? Entonces, antes una vez que ya están en el asiento, ¿no? Entonces, toman, ya están sentaditos ahí, se van a Lima en un bus, ¿no? En un bus, no en avión, sino en un bus, ¿no? Van a viajar toda la noche, entonces toman una media tableta de midazolam, se quedan dormidos, ¿no? Se despiertan cuando ya están llegando, pues, ¿no? A la ciudad. Entonces, a veces es una estrategia de algunos. No digo que deba hacerse eso, estoy narrándoles lo que algunas personas hacen, porque si no, no duermen, pues, ¿no? Están ahí toda la noche despiertos que se mueven de un lado para otro. En cambio, otros se viajan como en su cama, se duermen nada más, ¿no? Se sientan y se duermen. Bueno, entonces eso es el efecto hipnótico del midazolam o el solpidem, porque sopliflona también tenemos, ¿no? Entonces la idea es que no dura mucho su efecto y la persona se despierta más o menos normal. Cuando se toman benzodiazepinas de acción larga, entonces pueden haber efectos adversos, ¿no? Ya han pasado varias horas, pero a pesar de que ya pasaron, ya es el día siguiente a veces, y la persona que toma diazepam, por ejemplo, o clonazepam, sigue con sueño, ¿no? Tiene trastornos de equilibrio, no coordina bien, ¿no? Es como si estuviera borracho, ¿no? Cuidado con la administración endovenosa rápida, a veces se usa pues para controlar convulsiones, ¿no? Para una persona que está muy nerviosa. Perdón, a ver. Ya. A ver, y a mí me están dando unos mensajes ahí, pero bueno, ¿es delegada de qué día? Hoy día justamente, Yasmin, a ver, ya vemos al final eso que me está poniendo Yasmin. Sí, porque si no me está interrumpiendo ahorita, pues me están entrando aquí el WhatsApp. Ya vemos eso, vamos a ponerlas ya, no se preocupe, sí las vamos a completar. A ver, pero vemos eso al final. Entonces decíamos que la persona que toma una pastilla de estas, que es de acción prolongada, al día siguiente, pues, puede estar con estos trastornos de somnolencia, etcétera. Y al que le ponen para sedarlo, que está muy agitado en la emergencia o que está convulsionando, le ponen estos medicamentos rápidos, ¿no? A veces, en lugar de ponerlo en un minuto, la enfermera debe pasarlo lento, en un minuto y medio más o menos, ¿no? Le pone pues en segundos, en 10 segundos le ponen bolo, puede hacer hipotensión y la respiración puede detenerse un poco o volverse más superficial, hay que tener cuidado, ¿no? No ponerlas de esa manera. Después, en cuanto a tolerancia y dependencia, estos medicamentos necesitan con el tiempo dosis crecientes, dosis más altas. Entonces, no hay que usarlos por periodos prolongados. Si es para dormir, hay otras medidas que ayudan a dormir y bueno, si es indispensable por pocos días. Si es porque está muy nerviosa, la persona está más que deprimida, ansiosa, ¿no? Entonces por pocos días también, ¿no? Pero no usarlo de manera prolongada, porque van a necesitarse dosis más altas cada vez, ¿no? Generalmente. Y lo otro es que van a producir dependencia, ¿no? La persona va a tener que usar ya luego el medicamento, se acostumbra al medicamento y tiene que usarlo, si no, ya no está tranquila, ¿no? Hay dependencia psicológica y dependencia
física. Bueno, ahora, obviamente, nunca se debe combinar con alcohol. Eso se llama pepear, ¿no? Porque sale en el periódico todavía, ¿no? La persona lo embriagaron y le dieron estos medicamentos, pues y se murió. Y obviamente se puede morir porque este es un agonista directo, ¿no? Es un agonista directo, abre el canal de cloro, abre el receptor GABA directamente, y la benzodiazepina lo ayuda, y entonces ya pues se deprime mucho y se muere la persona. Con anestésicos tampoco. Mucho cuidado con los opiáceos, que vimos la semana pasada, deprimen la respiración. Estos también pueden deprimir la respiración, es peligroso, ¿no? Los barbitúricos, con mayor razón, te pueden morir. Y cuidado con los antihistamínicos, ¿no? Porque esto sucede a veces de manera inadvertida, ¿no? La persona que está resfriada, ¿no? Y que por las noches toma a veces algo para dormir, su benzodiazepina, pero para el resfrío tomó un medicamento que tiene antihistamínicos, no vamos a mencionar un nombre comercial, cualquiera que tenga antihistamínicos puede dormirse profundamente, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Y vamos a terminar con lo que es los anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsivantes. Entonces, en cuanto a los anticonvulsivantes, hay que recordar primero que la neurona funciona, ¿no? Por despolarización, donde entra sodio, y por repolarización, donde sale potasio, ¿no? Entre el sodio despolariza, sale potasio, repolariza. Eso es lo normal, ¿no? Que todo el mundo sabemos. Entonces, acá está la neurona funcionando de esa manera, es lo habitual. ¿Qué sucede en las convulsiones? ¿Qué es una convulsión? Una convulsión, o las convulsiones, ¿no? Son despolarizaciones gigantes, se dice inclusive, más grandes de lo normales. Repetitivas, ¿no? Que se producen una después de otra, ¿no? Paroxísticas, porque se producen bruscamente y justamente se están dando muy seguidas, ¿no? Sincrónicas, porque captan a varias neuronas. Y finalmente, autolimitadas, porque se produce esto unos segundos, minuto por ahí, y luego pasan. ¿Sí? Entonces, esas son las características de las convulsiones. Entonces, hay canalopatías, mutaciones en los canales, por ejemplo, de sodio y potasio, que pueden ser responsables de las convulsiones. Entonces, por ejemplo, en algunos niños que convulsionan por fiebre, convulsiones febriles, se ha encontrado, no en todos, en algunos se ha encontrado una mutación de canal de sodio. Entonces, cuando este canal se abre, entra un montón de sodio, más de lo normal. Este es lo normal. Este es exagerado, pues demasiado. Entonces, cuando el canal de potasio se abre para repolarizar a la neurona, el potasio sale, pero no compensa esta cantidad enorme de sodio. Entonces la neurona no se repolariza completamente o se repolariza ligeramente y vuelve a despolarizarse y vuelve a despolarizarse, ¿no? Despolarización, seguidas, convulsión. ¿Y qué sucede con el canal de potasio? Bueno, uno puede pensar que si se abre el canal de potasio, al perderse cargas positivas, se va a repolarizar y va a permanecer repolarizado permanentemente, inhibido permanentemente. Pero no es así. ¿Qué va a suceder? Si se está saliendo el potasio, constantemente comienza a amontonarse un poco de potasio aquí. Cuando la neurona se despolarice y luego quiera repolarizarse por salida de potasio, el potasio ya no va a salir, o va a salir muy poquito. ¿Por qué no va a salir? Porque está amontonado afuera. Y entonces la persona va a tener un potencial de membrana muy cerca del umbral. Va a comenzar a despolarizar espontáneamente otra, y eso sucede en algunas convulsiones de los recién nacidos, de origen familiar. Ya son de origen familiar, son mutaciones. Entonces la convulsión es eso, una despolarización, ¿no? Grande, ¿no? Repetitiva, paroxística, ¿no? Sincrónica y autolimitada. Generalmente es así. Ahora, cualquiera de nosotros puede convulsionar. Si ahorita nos da hipoglicemia, y ahorita yo estoy también medio hipoglicémico ya, si ahorita nos baja la glucosa, convulsionamos. Y no somos epilépticos. Simplemente hemos convulsionado por hipoglicemia, o por hipocalcemia, o porque tenemos mucha urea en la sangre, o por cualquiera de esas cosas podemos convulsionar. Y no somos epilépticos. ¿Cuándo somos epilépticos? Cuando convulsionamos de manera repetida. ¿No? Y el origen de las epilepsias, el origen de la persona que sufre de epilepsia, es decir, que convulsiona, ya no una vez en su vida, sino que ya es una enfermedad que le produce convulsiones repetidas cada cierto tiempo, a veces muy frecuentes, a veces un poco menos. Las epilepsias
Idiopáticas, es decir, que no se sabía la causa, se ha encontrado que la mayoría son mutaciones en canales de potasio, en canales de sodio, en receptores nicotínicos, para acetilcolina, ¿no? En la epilepsia frontal, ¿no? El lóbulo frontal, se entiende, es mutación de receptor nicotínico. En receptores GABA, ¿no? Entonces, hasta ahora todavía hay zonas donde al epiléptico, sobre todo el que tiene convulsiones generalizadas, que se cae al suelo, que se pone tieso, que se sacude, que habla a veces, menciona palabras, ¿no? Y que parecen de otro idioma, dicen que está poseído por el demonio, ¿no? Entonces, cosas así. En todo caso, muchos de esos problemas terminan siendo a veces problemas convulsivos, ¿no? Síndromes convulsivos. ¿En quiénes son más frecuentes las epilepsias, ¿no? Las de origen genético, ¿no? Las de origen genético, por estas mutaciones que estamos diciendo, son más frecuentes en los niños. En los menores de 10 años, ahí se presentan la mayor cantidad de epilepsias son así, de base genética. Y son las más frecuentes en los niños. Luego están las personas ya de más edad. Después hay epilepsias orgánicas, ¿no? Si a alguien le da una isquemia cerebral o tiene lo que llaman un derrame cerebral, una hemorragia intracraneana, convulsiona. Ya, pero eso no es criptogénico, pues eso no es una mutación, es una lesión cerebral. Entonces, esas son epilepsias orgánicas. El alcoholismo también, la lesión del cerebro, produce epilepsia. Los tumores, los golpes en la cabeza, ¿no? Producen convulsiones originadas por la lesión. La meningitis, los abscesos cerebrales, la neurocisticercosis, ¿no? Comer carne de cerdo en malas condiciones. Bueno, entonces, eso es en cuanto a el origen. Ahora, en cuanto al tipo, hay generalizadas que se propagan desde el tálamo hacia la corteza, ¿no? Y alteran siempre la conciencia, una alteración de la conciencia. Y dentro de ellas, las más llamativas son las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? Ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Es una persona que está tranquila aparentemente, grita, a veces no dice nada, pierde la conciencia, o si se desmaya, se cae al piso, ¿no? Son las más aparatosas, ¿no? Se pone rígido, tieso, luego se sacude y luego se queda dormido. Y se despierta. Eso es más o menos la tónico-clónica generalizada. Tiene entonces una fase de rigidez, una fase de sacudidas y un periodo posictal, cuando se queda dormido. ¿Qué sucede en esas fases? ¿Qué es lo que nos interesa? A veces habremos visto, o hay videos también, de pacientes que tienen convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? En la fase de rigidez, ¿quién está ganando la batalla de inhibición y excitación? La gana el glutamato. Cuando hablamos de convulsiones, así como hay simpático parasimpático, cuando hablamos de convulsiones hay glutamato GABA. Cuando gana el glutamato, convulsión. Cuando gana el GABA, ¿no es cierto? Inhibición, sedación, ¿no es cierto? Entonces, sueño inclusive, ¿no? Entonces, ese es el desequilibrio, el equilibrio que debe haber. Entonces, si ahorita estamos normales, despiertos, me imagino que estamos todavía despiertos atendiendo porque está predominando el glutamato, está funcionando la noradrenalina, la dopamina, estamos despiertos, estamos atentos, ¿no? Pero si el GABA no hiciera el equilibrio, si el GABA no estuviera actuando también bloqueando algunos procesos, el glutamato nos haría convulsionar. No nos hace convulsionar porque el GABA lo mantiene también ahí en equilibrio. Y si predomina mucho el GABA y baja el glutamato, bueno, dormimos, bueno, como ahorita capaz uno ya nos está dando sueño, estamos durmiendo ya, uno se quedan dormidos capaz, ¿no? Entonces, predominio GABAérgico. No hay predominio glutamatérgico y el GABA inclusive puede inhibir a la noradrenalina, a la serotonina, nos comienza a dar un sueño ahí, para estamos dormidos, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la cosa. Entonces, cuando está en la fase de rigidez, el glutamato tiene dos receptores, el AMPA y el NMDA. Miren, en el AMPA entra un montón de sodio y en el NMDA entra un montón de calcio. Entonces, en fase tónica está actuando el glutamato en receptores AMPA y NMDA y hay mucho sodio y calcio que se está propagando al interior de las neuronas y la persona se pone, ¿no? Rígida, tiesa, está convulsión, está en la fase tónica, ¿no? Y el GABA intenta hacer algo, no es que el GABA no hace nada, intenta, pero la descarga glutamatérgica es muy fuerte
o el GABA está un poco deficiente y la persona pues está convulsionando. Encima, para malograr más el asunto, los canales de calcio dependientes de voltaje se activan y comienza a entrar calcio también por ahí. Entonces la persona está en fase tónica. Luego viene la fase clónica. En la fase clónica ya la actividad del sodio, la entrada de sodio ya no es tan grande. Hay momentos en que baja un poco. Igual sucede con, o se bloquea, perdón, ya no hay actividad ya por el canal de calcio, ¿no? Con receptor NMDA, ya no hay. Queda solamente el de sodio activado, pero el de calcio comienza ya a perder efectividad, ya no actúa. Y todavía está entrando calcio por los canales dependientes de voltaje. Y el GABA comienza a ganar terreno, ¿no? Comienza a equilibrarlo al glutamato. El glutamato estaba ganando, pero ahora el GABA también comienza a subir y a hacerle la pelea, ¿no? Y cuando se queda dormido, hay movimiento de sodio, pero ya es pequeño, gana el GABA, pues, ¿no? Predomina el GABA lo sobrepasó al glutamato. Y la persona se queda dormida, fase posictal. Ese es el curso de las convulsiones tónico-clónicas. Se ha estudiado, se ha encontrado que es así, ¿no? Bueno, también, último de introducción para pasar y a ver los medicamentos, ¿ya? Y terminar la hora. A ver, tenemos entonces proyecciones, ¿no? Proyecciones que van al tálamo, ¿no? Al tálamo, que son de neuronas noradrenérgicas, dopaminérgicas, son proyecciones excitatorias. Entonces, acá en el tálamo, disculpen la palabra, a veces yo le digo a estas neuronas talámicas, ¿no? Que usan canales de tipo T, las neuronas locas, ¿no? Entonces, estas neuronas son medias locas, ¿por qué? Porque tienen canales de calcio tipo T, o sea, se despolarizan fácilmente. Cualquier estímulo pequeñito y se activan, se despolarizan al toque, ¿no? Son muy excitables. Entonces, estas neuronas muy excitables, estas neuronas locas, entre comillas, son activadas por vías que vienen, ¿no? Desde el tronco encefálico, ¿no? Las activan y las despolarizan, ¿no? Y si no hay alguien que las controle a las locas activan a las de la corteza y la persona pierde la conciencia. Y eso equivale a una convulsión, ¿no? Este tipo de convulsión se llama crisis de ausencia. O sea, en la crisis de ausencia, que es una forma de epilepsia, de convulsión, se pierde la conciencia, pero la persona está así como estamos ahorita algunos mirando al frente, ¿no? Con los ojos abiertos, pero está inconsciente, no está ahí, no está dándose cuenta de lo que sucede. Parece que está despierto, pero está inconsciente. Entonces, esto se debe a una sobreactividad de estas neuronas, ¿no? Locas, talámicas, que tienen canales de calcio tipo T. Para evitar que eso suceda, para evitar que estas activen demasiado la corteza, en una de esas también puede haber una crisis motora, ¿no? Una convulsión así como esta, generalizada. Por una sobreactividad también puede llevar a convulsiones también con sacudidas y todo, ¿no? Por activación de toda la corteza. Entonces, para evitar eso, hay neuronas inhibidoras. Estas neuronas inhibidoras liberan GABA y el GABA actúa en receptores GABA B. Aquí sí es importante el receptor GABA B. O sea, la loca tiene receptores GABA B. Cuando esta libera GABA, entonces acá sale potasio y esta se inhibe, se bloquea. Entonces esta loca tiene su neurona que lo controla, ¿ya? Tiene su controlador para evitar que genere convulsiones a nivel cortical, ¿ya? A nivel cortical. Y el receptor que se utiliza acá es el GABA B. ¿Qué medicamentos se usa para la crisis de ausencia? No funcionan bien los que actúan en GABA A, porque el GABA A más bien va a bloquear a la controladora. El GABA A lo va a anular a la controladora, más bien podría haber problemas. Entonces, ¿qué medicamento funciona bien cuando hay convulsiones de tipo ausencia? ¿Cómo bloqueamos a la loca? Bloqueamos el canal de calcio directamente, este canal de calcio tipo T. ¿Quién lo hace? El ácido valproico, que lo vamos a ver en un momentito. Y las convulsiones focales o parciales parten de la corteza, ¿no? Un absceso, un balazo, algunas veces pues los delincuentes, un balazo en la cabeza, ¿no? En la corteza puede dejar una cicatriz y termina el delincuente, después termina así, ¿no? Con convulsiones cada cierto tiempo, ¿no? Una convulsión en la mano, eso es una convulsión parcial, ¿no? O con viendo cosas que no existen, o escuchando sonidos sin que existan, ¿no? Depende del área de la corteza, son corticales. Todos saben por fisiología que en la corteza está el homúnculo, hay zonas sensitivas, hay zonas motoras, depende de dónde esté la lesión. Puede ser un cisticerco, ¿no? Puede ser un absceso cerebral, ¿no? Es cortical, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a las focales. A veces son tan intensas las focales que se pasan al otro lado por el cuerpo calloso
y terminan comprometiendo al otro hemisferio, y a veces se bajan al tálamo y se suben a toda la corteza. Eso se llama focal con generalización secundaria. Pero eso lo van a ver más en clínica y neurología. Y por fin, al final, vamos a ver en unos 10 minutos características del medicamento, ¿no? Entonces, estas son las generaciones, 3 generaciones de anticonvulsivantes, ¿no? El más viejo, el más antiguo, que se está usando todavía, fenobarbital. Luego la fenitoína, también es antiguo, ¿no? Luego la etosuximida, que no tenemos en nuestro país, no es de uso habitual por lo menos, ¿no? Entonces son los más antiguos. Segunda generación, acá ya aparecen otros que sí ya son más conocidos, ¿no? El diazepam, que es una benzodiazepina, se usa para controlar convulsiones agudas, el clonazepam, el valproato, la carbamazepina. El valproato es excelente. ¿Cuáles son los mejores anticonvulsivantes? Los que tienen varios mecanismos de acción. El que tiene uno solo funciona, pero no tan bien como el que tiene varios. Ese le gana, ¿no? Al actuar en varios sitios, el efecto es mejor, ¿no? Más consistente, más eficaz. Y la tercera generación, ya fármacos más modernos, vigabatrina, tenemos, la motrigina, tenemos, topiramato, que se parece al valproato, los dos son los que tienen más mecanismos de acción. Levetiracetam, que es interesante porque reduce la liberación de neurotransmisores, ¿no? Entonces también no hay glutamato, controla la convulsión. Pregabalina, ¿no? Gabapentina se usa también para el dolor neuropático. Y por acá miren, ¿qué dice acá? Cannabidiol. Entonces el aceite de cannabis, ¿no? Entonces ya saben que ha habido un lío, se discute, que en los que toman estos medicamentos y no se controlan, el cannabidiol puede controlar las convulsiones, ¿no? También parece tener múltiples sitios de acción y puede ser una sustancia eficaz. Y aquí está resumido un poco los mecanismos de acción. Por ejemplo, carbamazepina es uno de los que actúa típicamente en los canales de sodio dependientes del voltaje. Actúa como el anestésico local, o sea, se mete al interior de la neurona y cierra la compuerta de inactivación. Ahí donde hemos dejado el puntero, ahí se pone. Cierra la compuerta de inactivación, bloquea canales de sodio. Otro mecanismo de acción. Bueno, podemos bloquear canales de calcio. Por ejemplo, la gabapentina pregabalina puede bloquear canales de calcio. Si no entra el calcio, no se libera el neurotransmisor. En este caso, el glutamato. Estaríamos hablando más de glutamato. Otro mecanismo de acción, aumentar el GABA, aumentar la cantidad de GABA que puede actuar sobre el receptor GABA-A y entonces va a haber más inhibición. ¿Quiénes aumentan el GABA? El valproato, por ejemplo. Aumenta la síntesis del GABA, la formación del GABA y disminuye su metabolismo. Entonces, aumentando el GABA es otra forma que se puede actuar. O utilizando el receptor GABA, como lo hacen las benzodiazepinas y los barbitúricos. Los barbitúricos directamente hablan el canal de cloro, ya hemos dicho. Y las benzodiazepinas es el ayudante del GABA. Lo ayuda a que abra el canal de cloro, ¿no? Otro mecanismo de acción, podemos bloquear los receptores del glutamato, el AMPA, el NMDA, tosuximida puede actuar en AMPA, la motrigina puede actuar en NMDA, por ejemplo, ¿no? Bloqueo de los canales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Acá está el bloqueo del canal de calcio de tipo T, por ejemplo, que lo hace tosuximida, también lo hace valproato, es la neurona loca. Y otro mecanismo de acción es inhibir la liberación del neurotransmisor excitatorio. Por ejemplo, levetiracetam actúa a nivel de una proteína que va a regular la exocitosis, va a impedir entonces la exocitosis del glutamato. No va a haber quien excite, va a ganar el GABA, no va a haber quien active. ¿Ya? Estos son los mecanismos de acción. Aquí en esta tabla están algunos de los mecanismos de acción de los anticonvulsivantes que se usan un poco más, ¿no? Fenobarbital, ¿no? Ahí está qué hace, de acuerdo a la zona sombreada, ya no lo vamos a leer, ya deben estar un poco cansados. Fenitoína, principalmente canal de sodio. Carbamazepina solamente bloquea canales de sodio. Valproato, esto sí le vamos a comentar, valproato es importante, es muy eficaz, bloquea canales de sodio. Aumenta el GABA, bloquea los canales de calcio de tipo T, de la neurona loca. Entonces, valproato muy importante. ¿Ya? Después tenemos de los modernos ya, la motrigina, ¿no? Que inclusive puede actuar por acá en receptores para el glutamato. Gabapentina, que tiene que ver más con canales de calcio, pero no de tipo T, no de la neurona loca, sino de los dependientes de voltaje. Y el topiramato que tiene casi todos los mecanismos de acción. Así como valproato se parecen, solo que este es viejo y este es más moderno. Topiramato bloquea canal de sodio, facilita la acción del GABA, bloquea los canales de calcio dependientes de voltaje y bloquea el receptor del glutamato de tipo AMPA. Entonces es importante este fármaco. Los anticonvulsivantes pueden ser
inductores e inhibidores enzimáticos. ¿Qué cosa quiere decir ser un inductor enzimático? Quiere decir aumentar el metabolismo del otro fármaco, aumentando la producción de las enzimas, del citocromo P450, ¿no? ¿Quiénes actúan así? 3, carbamazepina, fenitoína y fenobarbital. Son inductores enzimáticos. ¿Qué pasa si das carbamazepina con anticonceptivos orales? Si a una epiléptica que toma carbamazepina le das píldoras para que se cuide, no va a servir, va a quedar embarazada, se va a destruir el anticonceptivo oral. ¿Ya? Entonces va a disminuir, es un inductor, va a disminuir la concentración de los otros medicamentos por mayor metabolismo. ¿Y quiénes son inhibidores? La motrigina y el valproato. Si son inhibidores enzimáticos, van a aumentar al otro medicamento. ¿Qué pasa si haces valproato con fenobarbital o con fenitoína o con otro anticonvulsivante? Aumenta. No disminuye, sino aumenta, ¿ya? Porque está bloqueada la enzima que lo metaboliza, ¿ya? Para las epilepsias parciales, ¿no? Es una epilepsia parcial, pues una epilepsia parcial. Se pueden usar diferentes tipos de anticonvulsivantes. Tanto los que tienen un solo mecanismo de acción, como carbamazepina, canales de sodio, como los que tienen varios, como topiramato. ¿Ya? Casi todos son eficaces. En cambio, en una epilepsia generalizada, esa de atónico clónica, que se pierde la conciencia, se pone tieso, se sacude, ahí hay que usar solo los que son más eficaces. Valproato, topiramato, levetiracetam, porque disminuye la liberación de glutamato, y la lamotrigina, que también tiene varios mecanismos de acción. ¿Ya? Ahí son mejores los que tienen varios mecanismos de acción. Los anticonvulsivantes tienen efectos de tipo A y de tipo B. Ya nosotros sabemos que las reacciones adversas son de tipo A y de tipo B, ¿no? Las de tipo A son dependientes de la dosis. Por ejemplo, la carbamazepina puede producir visión doble. Eso está en relación con la dosis, ¿no? La fenitoína puede producir sueño, ¿no? Mareos, trastornos de equilibrio, sacudida de los ojos. Eso depende, o sea, si le baja la dosis, disminuye el efecto adverso. Pero también hay efectos no dependientes de dosis, o sea, de tipo B, que tienen base genética, que ya es una predisposición del individuo. Por ejemplo, la carbamazepina puede producir aplasia la médula ósea, te quedas sin elementos formes, esto puede ser peligroso. Y no es menos porque uses menos medicamento. Se produce igual si usas dosis bajas. La fenitoína, siempre lo recordamos por esto, por estas reacciones, y eso son también causas para que no se use este medicamento ya mucho. En la actualidad no se usa a largo plazo, ¿no? Hirsutismo, ¿no? Aparte de lo que es dosis dependiente, hirsutismo, hipertricosis, se sale vello por todo el cuerpo, ¿no? Se convierte en la persona lobo. Hiperplasia de las encías, ¿no? Deterioro óseo, ¿no? Entonces, tiene varios efectos que pueden ser un poco peligrosos y que no dependen de la dosis. Baja la dosis y le sigue saliendo pelo por toda parte. Entonces, esas son algunas cuestiones que tienen estos medicamentos. ¿Ya? Hay reacciones dosis dependientes de tipo A y hay otra de tipo B que no dependen de la dosis. Cuando una persona, acuérdense, todo va integrándose, dijimos, en reacciones adversas, que es un epiléptico que estaba tomando su pastilla y de repente dice, no, ya no quiero tomar. Ya llevo ya más de un año tomando pastillas, ya no quiero ya. O el vecino dice, ya no tomes, te hace daño. Y bruscamente lo suspende. ¿Qué sucede? Gana mucho el glutamato, el GABA no puede hacer nada y entra en estado epiléptico. ¿Qué es estado epiléptico? Convulsiona, se queda dormido y ahí dormido sigue convulsionando. Esa es una emergencia neurológica. Se puede morir, ¿no? Convulsionando. Se lesiona su cerebro, su encéfalo. Entonces, estado epiléptico. ¿Qué se hace en el estado epiléptico? O cuando hay convulsiones en general, se administra diazepam o midazolam. Lorazepam endovenoso no tenemos en el país, ese es el problema, ¿no? Por eso usamos diazepam, que es bueno además, actúa rápido, breve latencia quiere decir que actúa rápido, en 1 a 3 minutos te quita las convulsiones, no tiene muchos efectos adversos porque es modulador alostérico, no lo va a matar a la persona, a pesar de que lo ponemos endovenoso. Lo malo es que dura poco tiempo su efecto, ¿no? Unos 20, 30 minutos y luego pasa. Entonces ese sí es una limitación. Pero es bueno, es eficaz. O si no, midazolam, también tenemos endovenoso, ¿no? Y luego de eso se aplica fenitoína y generalmente con eso se puede quedar. Ahora se sugiere que en lugar de fenitoína se use ácido valproico endovenoso, que tiene más mecanismos de acción, es un poco más eficaz. Si con eso no responde, generalmente se pasa a fenobarbital.
Entonces, hay como una escalera, ojo, hay como una escalera del tratamiento del estado epiléptico, el que está convulsionando ahí de manera repetida. Primero diazepam. Si con eso es suficiente, se le agrega luego fenitoína o valproato a dosis de mantenimiento, o sea, dosis bajas. Pero si con el diazepam, a pesar de que sigue convulsionando, la fenitoína a dosis altas, o valproato a dosis altas, seguida de mantenimiento. Si a pesar de estos medicamentos sigue convulsionando, fenobarbital, sigue convulsionando a pesar de que le pusiste todo esto, entonces ya hay que poner anestesia general. Ya generalmente esto lo hace el anestesiólogo, pues le va a poner propofol, o le va a poner tiopental. Midazolam no es un anestésico general, pero puede administrarse en infusión endovenosa y puede ser útil, ¿no? Y la última diapositiva, pues estamos terminando en buena hora, los fármacos que pueden causar convulsiones. Hay que conocer algunos, por lo menos, que se usan con cierta frecuencia. Fluoxetina. Fluoxetina se usa para la depresión, como antidepresivo. Hay gente que toma fluoxetina. Sertralina, ¿no? Dentro de los antidepresivos, la fluoxetina puede causar convulsiones. Dentro de los fármacos psicoestimulantes, importante, ¿no? Las metilxantinas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la metilxantina? La teofilina. Y hay otras xantinas que también son estimulantes. Por ejemplo, la cafeína. Por ejemplo, hay ustedes, algunos de ustedes, ¿no? El Red Bull, ¿no? El Bolt, todas esas tonterías que toman para no dormir, dicen, ¿no? Y encima a veces le echan un poco de licor, no sé, o alcohol. Entonces, eso, descrito, comprobado, ¿no? En cantidades altas, mezcladas con alcohol o algunas otras cosas, pueden inducir convulsiones. Hay que tener cuidado, convulsiones generalizadas. Bueno, la meperidina, un opiáceo. Por eso cuando hablamos de opiáceos dijimos que la meperidina o petidina no debe usarse mucho, porque es uno de los que puede producir convulsiones. Mejor morfina, mejor fentanilo, mejor buprenorfina. Los antimicrobianos, importante, las penicinas a dosis altas, que se usan en algunas formas de sífilis, ¿no? El imipenem, que es un carbapenem, es un antibiótico de amplio espectro. Irrita el sistema nervioso central, puede producir convulsiones. La ciprofloxacina endovenosa, se usa y la isoniazida que se aplica en algunos tuberculosos puede inducir convulsiones. Finalmente el metotrexato, que es un medicamento que no se usa con poca frecuencia, hay mucha gente que usa metotrexato, y los corticoides a dosis altas, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que queríamos conversar con ustedes. A ver, no sé si hay preguntas, comentarios que tengan